¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar con la clase el día de hoy. En la clase anterior estábamos revisando lo que era prácticamente los agentes de retención, ¿no? Vimos algunas de las calificaciones por las cuales el Servicio de Rentas Internas califica a los contribuyentes como agentes de retención, ya que no todos son agentes de retención, no, sino únicamente los que son calificados a través de una resolución por el Servicio de Rentas Internas. Vimos algunos de los parámetros que el Servicio de Rentas Internas eh, de oficio, ¿no? ¿Verdad? Hace un análisis para poder calificar a los contribuyentes como agentes de retención. Entre estos parámetros o condiciones, nosotros veíamos que primero que se deben encontrar obligados a llevar contabilidad, que presenten un perfil positivo de cumplimiento de las obligaciones tributarias, que no registren deudas tributarias firmes relacionadas con la retención de impuestos, ¿no? La relación de su impuesto a la renta causada de total de ingresos no represente una carga tributaria menor respecto a la de su sector económico, que no hubiesen sido calificados por la administración tributaria como empresas fantasmas o con transacciones inexistentes y otros parámetros, ¿no? Que la administración tributaria, en este caso el SRI, tomará en consideración para poder calificar como agentes de retención. También van a tomar en consideración en este último parámetro que dice otros, ¿no? Otros que van a ser considerados también, otras condiciones se refiere, ¿no? Una de ellas podría ser el nivel o el volumen de transacciones que ejecute. Por ejemplo, no le voy a calificar como agente de retención a un contribuyente que ejecute 10 compras en el mes, no, sino una que me represente unas 100, 150, ¿verdad? Donde ya se vea representativo el nivel de recaudación que va a tener ese contribuyente. Entonces, esto ya verificamos nosotros en la clase anterior y vamos a continuar con la materia. Miren, ahora veamos cuáles son las obligaciones de los agentes de retención. Miren, aquí les he traído varios, ¿sí? Varios justamente. Entre ellos se encuentra el primero, ¿no? Que nos indica lo siguiente, que una obligación de los agentes de retención es efectuar las retenciones en la fuente, ¿no? Por concepto del impuesto a la renta e impuesto al valor agregado. Es decir, que cuando aplique retención de estos dos impuestos, se le deberá aplicar, ¿verdad? En este caso, con los porcentajes que corresponde al impuesto a la red y con los porcentajes que corresponde a la retención del IVA, ¿no? De acuerdo a lo que establece la normativa, justamente, o al bien o servicio que se está adquiriendo, porque existen porcentajes de retención, tanto de impuesto a la renta como del IVA, que aplica a ciertos bienes o a ciertos servicios, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué más nos indica? Inclusive si el sujeto retenido es otro agente de retención, salvo los casos en los que la normativa de manera expresa por otras condiciones prohíba tal retención, ¿sí? Es decir, que debemos aplicar retenciones, eh, exceptuando cuando la normativa me establezca que no proceda con retención, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, ¿cuáles son uno de los casos que la normativa me dice que no proceda con retención? O con un porcentaje, a ver, cuando no proceda con retención, ¿cuándo es? Cuando, por ejemplo, tenemos niveles, ¿no? Tenemos calificaciones o categorizaciones nosotros dentro de la parte tributaria. Es decir, que, por ejemplo, miren, yo soy una persona natural obligada a llevar contabilidad, calificado como agente de retención. Entre las últimas eh, resoluciones o cambios normativos que nosotros podemos verificar, ¿qué nos dice? Que, por ejemplo, los contribuyentes que sean calificados como gran contribuyente o como grandes contribuyentes no van a ser sujetos de retención. Es decir, que ahí ya me pone una condición, me dice, muy bien, tú como eres obligado a llevar contabilidad, eres una persona natural, si eres agente de retención, pero la normativa me dice, cuando compras a un gran contribuyente, un contribuyente calificado como gran contribuyente, no aplica retención ahí. Tú no debes aplicarle retención a ellos, porque ellos tienen una categoría especial, llamémosla así, ¿no? Que en la normativa establece justamente que no debe proceder con una retención. Entonces, miren, así nosotros debemos ir aplicando lo que dice la normativa de igual manera. Eso como primera obligación, ¿no? De los agentes de retención. Veamos la segunda.
¿Qué nos dice? Expedir los respectivos comprobantes de retención en la fuente dentro del plazo máximo de 5 días de recibido el comprobante, ¿sí? Miren, justamente aquí existe ya un pequeño cambio, ¿no? Porque la normativa, una resolución, ¿sí? Una de las últimas resoluciones que nos decía que los comprobantes electrónicos deben ser trasladados dentro de 72 horas al web service del Servicio de Rentas Internas, ¿no? Es decir, que nosotros debemos mandar a autorizar los documentos, los comprobantes electrónicos, dentro de 72 horas. En esta semana, eh, desde el 1 de noviembre, si no me equivoco, entra en vigencia que eso que les acabo de decir de 72 horas queda ya anulado, ¿no? Y ahora, con la nueva resolución que existe, ¿qué nos indica? Que los contribuyentes deben emitir, en este caso, no solamente los comprobantes de retención, sino todos los comprobantes electrónicos dentro de 4 días hábiles, nos dice la normativa, ¿no? Ese es de los últimos cambios que hubo y se va a aplicar ya desde el día de ayer. Entonces, tenemos ahora sí 4 días hábiles para poder emitir o enviar al web service del Servicio de Rentas Internas para que ellos autoricen el documento, ¿no? Entonces, si nosotros generamos el día de hoy, 2 de noviembre, un documento electrónico, tenemos 4 días hábiles para enviar, autorizar ese documento, ¿no? Caso contrario, vendrán las respectivas sanciones, ¿sí? Entonces, miren, ese como segundo, como segunda obligación de los agentes de retención. Veamos el tercero. Este tercero justamente nos establece en dónde, en el reglamento de comprobantes de venta, porque ya vamos a ver a continuación qué nos indica. Miren, nos indica que los contribuyentes designados por el Servicio de Rentas Internas como agentes de retención deberán hacer constar en todos sus comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos complementarios, es decir, en todos los documentos electrónicos que nosotros estemos utilizando, una leyenda. ¿Qué leyenda vamos a utilizar? Esta que vemos aquí en rojo. Mire, una leyenda que indique que nosotros somos calificados como agentes de retención, ¿sí? Somos calificados como agentes de retención y también debemos acompañar con el número de la resolución con la que fueron calificados. No nos olvidemos que el Servicio de Rentas Internas, para ingresarnos a un catastro de agentes de retención, va a emitir una resolución, ¿verdad? Una resolución que es un documento legal en donde indique que nosotros como contribuyentes, a partir de cierto tiempo, perdón, a partir de la fecha que nos indica el Servicio de Rentas Internas, nosotros vamos a ser calificados como agentes de retención. Y esa resolución siempre va a tener un número, ¿sí? Siempre van a tener un número las resoluciones. Entonces, como obligación de los agentes de retención que ya fueron calificados, una de las obligaciones, ¿cuál es? Colocar en los documentos electrónicos la leyenda que identifique que ese contribuyente es un agente de retención y además el número de la resolución que fueron calificados, ¿sí? Por cualquier motivo perdieran la designación de agentes de retención, porque asimismo el Servicio de Rentas Internas, como puede incluirte en un catastro de agentes de retención, también puede sacarte del mismo, ¿no? Cuando ellos evalúen que, por ejemplo, las condiciones o parámetros que tú manejas actualmente no cumplen para ser agentes de retención y te pueden sacar de oficio. ¿Y qué nos dice? Deberán dar de baja todos aquellos documentos con la leyenda indicada. Esto nos dice justamente cuando se tiene documentos preimpresos, es decir, documentos físicos, que actualmente la mayoría solamente va a tener estos documentos preimpresos para eh, ocasiones fortuitas, ¿no? Para casos fortuitos, nos dice la normativa. Como por ejemplo ahora, cuando yo no tengo luz, es un caso fortuito que yo, como no puedo emitir un documento electrónico, debo utilizar documentos preimpresos, pero debo emitir un documento, ¿no es cierto? Un comprobante de venta a mi cliente, por ejemplo.
¿sí? Cuando realice una transacción en el horario que no tenga luz, que por caso fortuito debo emitir estos documentos. Entonces, mire, si nosotros perdemos la calificación de agente de retención y tenemos documentos preimpresos ya con la leyenda de agente de retención, debemos darlos de baja, ¿no? Y sacar un nuevo bloc de documentos sin esta leyenda ahora. Listo, eso como tercera obligación. Veamos la cuarta, ¿no? Veamos la cuarta, a ver qué nos indica. A ver. Listo, la cuarta obligación, ¿qué nos dice? Los contribuyentes designados por el Servicio de Rentas Internas como especiales deberán hacer constar en los comprobantes de venta o comprobantes de retención y documentos complementarios la leyenda contribuyente especial y el número de la resolución con la que fueron calificados. Si por cualquier motivo perdían la designación de contribuyente especial, deberán dar de baja todos aquellos documentos con la leyenda indicada. ¿A qué hace referencia esto? Miren, que asimismo como van a estar, como va a existir contribuyentes que son calificados como agentes de retención, también van a existir contribuyentes calificados como contribuyentes especiales, ¿no? Que ellos van a ser calificados de igual manera a través de una resolución. Y esta resolución, el Servicio de Rentas Internas publicará indicando, ¿no? Que dicho contribuyente ahora es un contribuyente especial, ¿sí? Entonces, miren, veamos aquí, les traigo un ejemplo. Miren, el primero que nos dice, miren que este contribuyente, miren, es calificado como, perdón, como contribuyente especial, miren, y aquí está la leyenda en su documento electrónico. Contribuyente especial 176, que 176 vendría a ser la resolución con la que le calificaron como contribuyente especial, ¿no? Mire, contribuyente especial número 176. Y eso deben tener todos los contribuyentes que fueron calificados como contribuyentes especiales, ¿no? Y lo mismo sucede con los agentes de retención. Ustedes vieron que los agentes de retención van a estar calificados a través de una resolución y como ustedes pueden ver, los primeros, cuando recién salió este tipo de calificaciones, existió la primera resolución número 1 y ustedes van a poder ver cuando vean una factura electrónica, un documento electrónico, van a verificar, ¿no? Que la gran mayoría va a tener este número de resolución, la resolución número 1. Agente de retención, resolución número 1, ¿sí? Y esa es la leyenda que nosotros debemos establecer conforme a lo que establece el reglamento de comprobantes de venta, ¿sí? Entonces, mire, aquí continuamos, miren, con cuáles son las obligaciones de los agentes de retención. Veamos. Los agentes de retención están obligados a llevar los correspondientes registros contables por las retenciones en la fuente realizadas y de los pagos por tales retenciones. Además, mantendrán un archivo cronológico de los comprobantes de retención emitidos por ellos y de las respectivas declaraciones. Entonces, miren, bueno, esta es de las obligaciones, ¿no? Que nos establece justamente, nosotros podemos tener una base de datos justamente donde llevemos el control de todas las retenciones emitidas y de las retenciones pagadas, es decir, de las declaraciones que realizamos y pagamos por las retenciones que nosotros efectuamos. Entonces, miren, veamos, esta es una de las obligaciones, no veamos las otras. Presentar las correspondientes declaraciones y pago de los valores retenidos en los plazos establecidos en la normativa tributaria vigente. Cuando nosotros somos calificados como agentes de retención, nosotros por las compras que realicemos vamos a retener un cierto porcentaje a nuestros proveedores, ¿verdad? Y como nosotros vamos a retener, es decir, vamos a quedarnos con un
cierto rubro de dinero de la transacción que se está efectuando. Por ejemplo, yo en un mes completo, en el mes de octubre, por ejemplo, en el mes de octubre, yo hice retenciones por concepto de impuesto a la renta de $200. Es decir, que esos $200 que yo retuve no son míos, ¿verdad? No son míos. Yo actúo como un agente de recaudación también, porque eso mismo me indicaba las facultades de la administración tributaria, ¿verdad? Cuando nosotros veíamos la facultad recaudadora y nos decía en un inciso que los contribuyentes también pueden actuar como agentes de recaudación. Y esto es el caso de agentes de recaudación. Cuando somos calificados como agentes de retención. Nosotros recaudamos impuestos, le damos recaudando al Servicio de Rentas Internas y en el momento que nos toque hacer la declaración, le devolvemos lo que le pertenece. Sí, es decir, los $200 que yo retuve en el mes de octubre, en el mes de noviembre que me toca a mí declarar, sí, en el mes de noviembre le estaré devolviendo esos $200. Entonces, mire, esa es una de las obligaciones que nosotros tenemos como agentes de retención. ¿Qué más tenemos por acá? Los contribuyentes sujetos al RIMPE, que en los casos previstos en la LORTI, en la Ley del Régimen Tributario Interno y su reglamento para su aplicación, hubieran efectuado retenciones en la fuente, deberán declararlas y pagarlas en forma semestral, incluso en el caso que hubieran sido calificados como agentes de retención o contribuyentes especiales. En los casos en los cuales el contribuyente no hubiera efectuado retenciones, no deberá presentar la respectiva declaración, ¿sí? Y miren, por aquí yo les traigo una tablita, miren esta tablita. Esta tablita prácticamente es una tablita de aplicación de retenciones que es para el IVA únicamente, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de IVA, hablamos de de cierta condición para aplicar las retenciones, ¿no? Porque va a existir jerarquías en las retenciones del IVA. Va a existir jerarquía. Es decir, que no cualquier agente de retención va a retener a cualquier otro tipo de contribuyente, ¿no? Sino que debemos tener una jerarquía. Nosotros debemos hacer justamente y graficarnos una pirámide en donde en la base van a estar quienes, los contribuyentes que no son calificados como agentes de retención. En el segundo nivel de la pirámide, ¿quiénes van a estar? Van a estar los agentes de retención, en cambio, sean personas naturales o jurídicas, pero sean calificados como agentes de retención. Y también en la punta de la pirámide, ¿a quiénes vamos a tener? A los contribuyentes especiales y al Estado también, ¿sí? Al Estado, es decir, las instituciones públicas y a los contribuyentes especiales. Es decir, que miren, por ejemplo, una persona natural calificada como agente de retención le compra a un contribuyente especial, no le va a retener el IVA. ¿Por qué? Porque los contribuyentes especiales se encuentran un rango más arriba, ¿sí? Un rango más arriba, es decir, que no puedo yo retener IVA, no puedo retenerle IVA, porque aquí únicamente estamos hablando de IVA. Más adelante ya vamos a hablar de impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, miren, no le vamos a retener cuando nosotros compramos, ¿no? A un contribuyente especial. Pero ¿qué pasa si un contribuyente especial le compra a otro contribuyente especial? Ahí sí, como están en el mismo nivel, sí van a retenerse, ¿no? Entre contribuyentes especiales. Ahí sí la normativa me da apertura para que se pueda retener. Entonces, ¿qué me dice? Muy bien, si se compran entre contribuyentes especiales, si se compran bienes, se van a retener el 10% del IVA. Es decir, que si el IVA era de $100, el 10% es $10. $10 te voy a retener. Y nos dice, en cambio, si compras algún servicio entre contribuyentes especiales, ya no vas a retener el 10, sino que vas a retener el 20% del IVA. Es decir, que si el IVA era de 100, el 20% son $20. Voy a retenerte $20. ¿Sí? Miren entonces, así funciona prácticamente lo que es las retenciones del IVA. Más adelante espero poder generar algunos ejemplos, ¿no? De lo que es las retenciones.
Entonces, miren, veamos otro ejemplo aquí, miren. ¿Qué pasa cuando yo soy una persona natural, obligada a llevar contabilidad, calificado como agente de retención y le compro a una persona natural que no es obligada a llevar contabilidad y que no es calificada como agente de retención? ¿Procede retención? Sí, procede, no nos olvidemos. Los calificados como agentes de retención se encuentran en la mitad de la pirámide, ¿sí? Es decir, en el segundo nivel. Y como le voy a comprar a una persona que no es calificada como agente de retención, que no es obligada a llevar contabilidad, se encuentra un rango más abajo, es decir, que como yo estoy de forma en la parte superior de él, sí le voy a retener, porque esto actúa de forma descendente las retenciones, ¿no? Es decir, de la parte de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, miren, sí le voy a retener. ¿Y qué me dice? Si yo le compro, por ejemplo, bienes a esta persona, a este tipo de contribuyentes que no son calificados, que no son obligados a llevar contabilidad, si yo le compro algún bien, le voy a retener el 30% del IVA. En el caso de que yo le compre servicios que no sean relacionados a los servicios profesionales, le voy a retener el 70% del IVA. Cuando yo le voy a comprar servicios profesionales o le voy a pagar, le estoy pagando del arriendo, ¿sí? Entonces, yo le voy a aplicar el 100% de la retención del IVA. Es decir, que si el IVA era de $500, yo le retengo el 100%, que sería los mismos $500. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, así vamos, así funciona esto. Y por otro lado, déjenme ver Excel me dice. No tengo el Excel a la mano. Vamos a descargarnos. Pero yo quiero en Excel. Miren, lo que les acaba de decir yo anteriormente, o como ustedes pueden ver en la pantalla, los porcentajes que les había mencionado de forma jerárquica, ¿qué son? Aplican únicamente para el IVA, pero los que les voy a presentar ahora, que son estos porcentajes de aquí, estos son los que van a aplicar para qué, para retener el impuesto a la renta, ¿sí? Para retener el impuesto a la renta. Y en el impuesto a la renta eh, ya no existen jerarquías. Ahora sí yo puedo retener a cualquiera, ¿verdad? Siempre y cuando me establezca la normativa, porque también existen casos en los que no aplica una retención, como por ejemplo, ¿cuáles? Cuando compro combustibles, por ejemplo, o cuando compro a un contribuyente calificado, perdón, calificado como agente, como negocio popular, ¿sí? No me aplica entonces eh, una retención ahí, no debo aplicar retención o debo aplicar con una tarifa del 0%, con un código 332 solamente informativo. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, si yo le compro a un contribuyente especial, siendo yo un agente de retención, aquí no existe, como les digo, jerarquías. Aquí yo le aplico la retención que corresponde. Por ejemplo, si yo le compro bienes a un contribuyente especial, le aplico la retención y vendría a aplicar el código 312, que está por aquí, el 1,75%. ¿Qué me dice este código? Me dice que aplique siempre y cuando exista transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal. Es decir, cuando compro bienes, ¿sí? Miren, entonces, ¿aplico cuánto? El 1,75%. ¿Qué sucede si yo voy a comprar servicios profesionales? Aplico el código 303. ¿Qué me dice? Muy bien, cuando tú estás comprando servicios profesionales, honorarios profesionales, eh, aplica un 10% del subtotal, nos dice. Esa va a ser la retención que tú vas a aplicar. Es decir, que si yo le voy a pagar a un abogado $1,000 más IVA, ¿no? Los $1,000 vendría a ser base imponible para el cálculo de la retención del impuesto a la renta. Es decir, 1,000
por el 10%, ¿cuánto me da? $100, ¿verdad? Entonces, $100 sería la retención que yo le voy a efectuar por esa compra del servicio que estoy adquiriendo. Veamos por acá, el código 343, que es de los últimos creados. Busquémosle. Aquí está, miren. Me dicen que aplique el código 343, que es del 1%, ¿sí? De retención. Cuando compre, ¿qué? Dice, otras retenciones aplicables del 1%, que incluya el régimen RIMP emprendedores. Para este caso aplica para cualquier forma de pago, inclusive los pagos que deben realizar las tarjetas de crédito o débito. Es decir, que si miren, yo voy a comprarle a un contribuyente que sea RIMPE, pero RIMPE emprendedor, porque el RIMPE negocio popular no aplica retenciones. Entonces, si yo voy a comprarle a un RIMPE emprendedor, debo aplicar ¿cuál? El código 343. Sí, sin importar si voy a comprar bienes o servicios. Aquí me dice de forma general, aplique el código 343 para el régimen RIMPE emprendedores. ¿Sí? Aplica el 1% entonces. Y miren, aquí nosotros podemos verificar varios porcentajes, ¿no? Pero los más utilizados, ¿sí? Los más utilizados en locales comerciales, ¿cuáles son? El 312, que es para bienes, el 343 cuando compramos bienes o servicios a RIP Emprendedores, el código 310 cuando es de transporte, el código, por aquí creo está transporte 310, miren, 310 transporte. También tenemos eh, 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 el código 320 cuando es de arriendos, debo tener por aquí, miren, cuotas de arrendamiento mercantil, perdón, aquí está, arrendamiento de bienes inmuebles. Todo eso disponemos, ¿no? Entonces, miren, eso es en cuanto a lo que nosotros verificamos de agentes de retención, ¿sí? Ya verificamos. Más adelante espero poder también hacer ejemplos para aplicar, ¿no? Los porcentajes que vemos aquí, tanto de impuesto a la renta como del IVA, ¿sí? Miren entonces. Y por acá vamos a tener este tema de bancarización, que ya lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿no? Esto y los demás temas que tengamos por acá. Veamos unidad 4. Listo. Para la siguiente clase dejamos esto, ¿no? Lo que es la bancarización.